En el último de los capítulos dedicados a la masonería hablamos de dos mitos esenciales en esta orden, el de Hiram Abiv, de origen judío, y el de Isis-Osiris, que nos remonta al antiguo Egipto. Vienen de la antigüedad e impregnan los ritos de iniciación en según qué grados y, por supuesto, la simbología. Recordemos las dos columnas y otras cosas que también vimos. No vamos a repetirlas ahora. Vamos a seguir adentrándonos poco a poco en los mitos y la simbología de la masonería. Y hoy nos toca ver, sobre todo, lo que tiene que ver con la herencia más directa, es decir, la que deriva, sobre todo, de la llamada masonería operativa o profesional, la que viene de la Edad Media y agrupaba a los gremios de constructores de catedrales, por decirlo de una manera simplista. Pero también hay otros matices. Vamos a verlos despacio. Vamos a hablar de lo esotérico dentro de la masonería. Esotérico es una palabra de origen griego. El prefijo eso significa dentro. Y para no darle más vueltas a las etimologías, digamos que en el fondo lo que habla de lo oculto, lo reservado, en este caso, a una élite. Para conocer lo oculto se precisa una iniciación. En la Edad Moderna, la gran tradición esotérica proviene precisamente de los masones. Esta vertiente esotérico-ocultista de la masonería tomó fuerza a partir de 1754, con Jacques Martínez Pasquali, un judío sefardita de origen español, que profesaba la cábala. El esoterismo de la masonería no solo bebe de la cábala, sino que se sirve de símbolos y rituales de la alquimia y del rosacrucismo. Y por supuesto de lo que ya habíamos citado antes, de los mitos de Hiram Abiv y de Isis-Osiris. De la cábala hablamos en el capítulo 39 de Primum Gradus, que creo, si no me equivoco, fue por enero del año 2018, de este año. Detengámonos en el rosacrucismo, pero sin entrar a fondo en la leyenda. Ya entraremos si hace falta en un programa aparte. La fraternidad Rosacruz es anterior a la masonería, pero es como su precuela. En cierto modo la prefigura. Y ocurre que en un momento dado es poco menos que absorbida precisamente por la masonería. Y los elementos rosacruces que adquiere así la masonería, se puede decir que le impelen a dar el paso de la masonería operativa, la de los albañiles y constructores, la profesional, a la especulativa. La leyenda de los rosacruces, que no existían en la Edad Media, fue creada por un pastor luterano alemán llamado Johann Valentin Andreae, que vivió entre 1586 y 1654. La llamada historia de los rosacruces, que yo os digo que contaré con detalle en un capítulo aparte, propone el tema de la unidad del núcleo secreto de todas las religiones. Y eso es lo que toma la masonería en la afirmación de hallar lo común a todas las religiones, cosa que ya analizamos en el anterior programa. Y aquí tiene una vertiente además política, pues se preconizaba la unión de todas las corrientes protestantes y las iluministas de Europa contra el gran enemigo común, la Iglesia Católica, el papado y los Augsburgos, es decir, la Casa de Austria. Anderson y de Saguliers, los redactores de las famosas constituciones masónicas, las llamadas constituciones de Anderson, además de protestantes, eran rosacruces. Y aparte de estas impregnaciones, digamos, más ideológicas y operativas, también han quedado restos de esta impronta rosacruz en los rituales masónicos. Así se habla de soberano príncipe rosacruz, de caballero rosacruz, son los nombres de grados iniciáticos masónicos, relacionados con el grado 18 del rito escocés auténtico y aceptado. También hay otros símbolos como el triple beso, el pelícano, el águila, las barras para lacrar, también usaban mandil, los rosacruces.
pero no vamos a continuar por ahí, simplemente queda anotado. Mitos de Hiram Abiv, Isis Osiris, la Cábala, alquimia, los Rosacruces. Todo esto está muy bien y ha influido en la masonería, pero las raíces históricas más inmediatas provienen, hay que buscarlas, en la masonería operativa, la profesional, la de la Edad Media, la que agrupaba a los constructores. Y entre todas las logias de la Edad Media destacaba la logia de Estrasburgo, que ya venía de época romana, entonces recibía el nombre de Collegium Fabrorum. El máximo influjo de esta logia se dio en el siglo XIII, en plena época de la fiebre constructora de catedrales. A la logia de Estrasburgo estaban sometidas las logias similares de Alemania. Esta logia se extinguió definitivamente en 1720, pero para aquella época ya había pasado a Inglaterra y se había transformado. Los masones, los canteros cualificados, constructores de catedrales, monasterios e iglesias, eran cofradías católicas, no lo olvidemos. Celebraban las fiestas de sus santos patronos, hacían comidas de hermandad, celebraban misas por los miembros difuntos. Todo esto. Sus constituciones y reglamentos empezaban con una invocación a la Trinidad, a la Virgen María. Todos sus miembros eran profesionales, excepto el capellán, cura católico y luego anglicano cuando la separación de Enrique VIII de la Iglesia Católica, y además estaba el heredero de la corona, el príncipe de Gales. En torno a 1600, miembros aceptados de otras profesiones, como médicos, abogados o profesores, empezaron a formar parte de estas logias, de estas hermandades. En 1702, la logia de San Pablo, que se encargaba de la construcción de la nueva catedral, la anterior había sido arrasada en un incendio, decreta lo siguiente: los privilegios de la masonería no estarán ya reservados en lo sucesivo a los trabajadores constructores, como se hace ahora, sino que se extenderán a personas de toda condición que deseen participar. Ya otras logias por entonces habían aceptado a miembros de otras profesiones liberales, por ejemplo la de York, cuyos miembros eran por esa época ya todos aceptados. O sea, había pasado de ser un club profesional a ser un club social y de intercambio de ideas. ¿Y quiénes iban allí? Los espíritus inquietos que buscaban un sitio donde poder discutir sus ideas al amparo pues del secreto y de una cierta hermandad. En resumen, en torno al 1700 ya hay logias con todos o con la mayoría de miembros aceptados. Las 4 logias londinenses que al fusionarse dieron origen a la masonería moderna, el 24 de junio de 1717, eran todas ellas de aceptados. Y de esa unión ya dijimos que surgen unos pocos años después las constituciones de Anderson, aceptadas por la inmensa mayoría de las logias del mundo, una especie de carta magna de la masonería. En 1721 el duque de Montagu, gran maestro de la Gran Logia de Inglaterra, la recién formada con la unión de estas 4 logias, encargó a Anderson digerir las viejas constituciones góticas en un nuevo y mejor método, o sea, reelaborar las Old Charge, antiguas cargas deberes, es decir, adaptar las obligaciones de la masonería operativa o profesional medieval a la naturaleza y situación de la nueva masonería, la especulativa o ideológica. Vamos a hablar, aunque sea sucintamente, de los autores de estas constituciones, de James Anderson y de John Theophilus de Saguliers. Y para eso voy a seguir casi al pie de la letra lo que nos dice Manuel Guerra en su libro El árbol masónico. Esto es casi una cita literal, ¿eh? James Anderson vivió entre 1680 y 1739. Y seguramente fue masón antes de 1709. Era pastor de la iglesia presbiteriana escocesa desde 1702. Agresivamente anticatólico ya en sus sermones publicados en 1712.
John Theophilus de Sagulias, que vivió entre 1683 y 1740, era pastor anglicano desde 1717, profesor de filosofía en Oxford, matemático, físico, capellán del príncipe de Gales, miembro de la Royal Society por invitación de Newton. Era hijo de un pastor protestante, huido a Inglaterra para librarse de las luchas entre los hugonotes, que eran los calvinistas franceses, y los católicos. Elaboraron las constituciones de la masonería entre los años 1721 y 22. Se estructuran en 4 secciones estas constituciones. Primero, una historia legendaria de la masonería, las obligaciones de los masones, los reglamentos generales, funcionamiento de las logias, los cargos, etc., y los cánticos, letra y música propios de la masonería. La historia de la masonería comienza con Adán, nuestro primer padre, creado a imagen de Dios, el gran arquitecto del universo. O sea, es la historia de la humanidad. Si no recuerdo mal, en el anterior programa también os hice una cita de esas. Leí precisamente el inicio de estas constituciones. En la breve historia de la masonería, que figura como introducción al texto de las constituciones de Anderson, publicadas por la misma masonería, y lo podéis ver en internet, lo podéis llegar a este libro en internet en masónica.es. Se afirma que George Pine, que entonces era el gran maestro, lo fue entre 1718 y 1720, entregó a Anderson las constituciones góticas, el conjunto de más de un centenar de pergaminos y libros de diversos países de Europa, Italia, Francia, Alemania, Escocia e Inglaterra, así como el poema regio de 1390 y el manuscrito de 1410. Acaba la cita. Y todos, al menos estos últimos, eran realmente católicos. Estos documentos se habrían servido a Anderson de fuentes para elaborar sus constituciones y luego de material para ser quemado de forma ritual. De hecho, las constituciones de Anderson, como de ordinario en los documentos de las cofradías de los masones profesionales, hay sendas secciones dedicadas a los deberes u obligaciones de sus miembros y a los reglamentos generales. Pero, ¿por qué los quemaron y por qué no dejaron constancia escrita de los textos quemados? Y aquí hay quien especula que posiblemente para mostrar la aparición de una masonería nueva, la especulativa, distinta de la operativa, contenida en los documentos quemados. Además, cabe pensar que trataban de eliminar las huellas católicas, que eran evidentes en aquellos documentos destruidos. Como no consiguieron quemar todos los documentos de la masonería operativa, aún se puede rastrear la supervivencia de fórmulas e incluso oraciones de los textos medievales, que subsisten como fósiles en la masonería moderna, por ejemplo, en el ritual de apertura de un capítulo del Arco Real. Claro que hay que decirlo que en la Gran Logia se interpreta la palabra Dios en su sentido deísta, aparentemente, pero de hecho, en el sincrético presente en la palabra perdida, de la cual llamamos Yabulón, y eso al menos hasta mediados del siglo XX. Los documentos de la masonería operativa suelen estar encabezados por la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de Santa María y de todos los santos. Otra fórmula impone como obligación la fidelidad a Dios, a la Santa Iglesia y al Rey. Naturalmente, estas fórmulas católicas desaparecen sin dejar huella en las constituciones de Anderson y en los restantes documentos de la masonería moderna. Se incineran los documentos antiguos de la antigua masonería, la operativa, la que era un gremio medieval, y con ello se trata de borrar toda la huella de catolicismo. Luego, en las constituciones, sorprende la retahíla de nombres del Antiguo Testamento y la práctica ausencia del nombre de Jesús. De hecho, se le nombra siempre como de pasada. Por ejemplo, al nombrar a Sem se dice: del cual, según la carne, vino Cristo.
y la otra vez que se le nombra es tras el nombre del emperador Octavio Augusto, en cuyo reinado nació el Mesías de Dios, el gran arquitecto de la Iglesia. En este contexto, el fundador de cualquier religión o institución puede llamarse su gran arquitecto. Y aquí volvemos a conectar con lo que hablamos en aquel programa ya remoto en el tiempo sobre el gnosticismo. Para el gnosticismo existe una gran verdad, una única religión, un único núcleo religioso y del cual emanan de vez en cuando unos cuantos maestros. Jesús es un maestro más. Aquí se ve claro, Mahoma, Buda, el que queráis, ellos lo absorben todo. Y es el núcleo central de todas las religiones, el gran secreto guardado. Al resto de la humanidad le queda pues los ritos externos que llamamos religión. Para ellos queda la verdad de los iniciados. Pero no vamos a seguir por ahí, sigamos avanzando en nuestro relato. Y ahora cito literalmente a Manuel Guerra en su libro El árbol masónico. La simbología es transversal y omnipresente en la masonería. Todo en ella, palabras, instrumentos, indumentaria, ceremonias, etc., es simbólico. Albert Pike, la gran autoridad en el rito escocés auténtico y aceptado y en la masonería norteamericana, define la masonería como una sucesión de alegorías, y por definición la alegoría es una serie de metáforas que presentan como idénticas dos palabras o signos diferentes o en el paso del significado originario a otro distinto en virtud de su parecido de forma o de función. En los ritos masónicos se pasa del plano material al moral. El significante de su simbolismo está tomado generalmente de las cofradías medievales, pero despojado de su significado cristiano. Así ocurre en primer lugar en su léxico con sus tecnicismos, masón, masonería, logia, etc. El mismo significante difiere totalmente por su significado en el léxico tradicional, cristiano y en el masónico. Por ejemplo, los masones y sus textos rituales, o no, usan mucho la palabra luz, con mayúscula inicial, que fue la última pronunciada por el masón Goethe antes de morir. Fin de la cita. Bueno, y esta luz con mayúscula nos remite al portador de la luz, que no es otro que Lucifer. Lucifer, palabra latina, significa precisamente eso, portador de la luz. Y es que los masones, según muchos autores, rinden culto o adoran a Lucifer en el rito iniciático del grado 29 del rito escocés auténtico y aceptado. ¿Y qué luz porta? La luz masónica no se parece en nada a la luz de Dios, de Jesucristo. La luz masónica no es más que la propia razón y en algunos casos la iluminación interior del irracionalismo esotérico. Pero de Lucifer y estas cosas, dejadme que hablemos más adelante. Vamos a apartarlo y vamos a seguir viendo cosas que en lenguaje masónico significan otras cosas bien diferentes a las que podríamos entender. Por ejemplo, el acrónimo INRI, eso que veis en los crucifijos, I.N.R. y punto, que no es la marca del crucifijo, sino es el acrónimo de Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Os acordáis? En el Evangelio pone que Pilato hace colgar ese título encima de la cruz, porque todos los reos de muerte, a todos los reos de muerte figuraba la causa de su sentencia, colgada ahí en la cruz, y lo hizo poner en 3 idiomas, latín, griego y hebreo. Bueno, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Jesus Nazarenus Rex Judaeorum es la palabra sagrada del grado 18, INRI, el soberano príncipe Rosacruz, precisamente. Pero los masones la interpretan de otro modo. Atención, Igne Natura Renovatur Integra. Toda la naturaleza se renueva por el fuego.
Así queda sin relación alguna con Jesucristo y con la inscripción puesta sobre lo alto de la cruz. Los masones entre sí y en sus reuniones, o fuera de ellas, si no hay ningún profano, es decir, no masón, se tratan de hermano. Y esto es un título cristiano vigente que, especialmente en los primeros siglos de la Iglesia. Los hermanos de Galacia saludan a los hermanos de... Bueno, si estáis un poco familiarizados, por ejemplo, con las cartas de San Pablo. Y usaban este tratamiento porque se consideraban hijos en el Hijo. Hijos en el Hijo, es decir, en Jesús, de Dios Padre. Los masones se llaman así, aunque curiosamente prescinden de la paternidad divina, porque para ellos Dios no es un padre, sino un Dios distante. Es el deísmo. Tal vez por eso se tiende a reemplazar la fraternidad por la solidaridad, a la que te descuidas. Pero aunque es difícil encajar aquí la fraternidad, sigue siendo un valor básico ideal en la masonería. Así dicen las constituciones de Anderson: el amor fraternal es el fundamento y la piedra maestra de la masonería. Y ya que los masones se llaman entre sí hermanos, es natural que demuestren con hechos que lo son y se ayuden con tal que no salgan perjudicadas terceras personas, ni el bien común ni la legalidad vigente. El exmasón Maurice Cayet responde a la pregunta de que si los masones se obligan a ayudarse entre sí y qué consecuencias tiene esto, y así llega a decir en una entrevista recogida por la revista Paraula, suplemento literario, lo siguiente: los favores son frecuentes en Francia. Ciertas logias tratan de ser virtuosas, pero el secreto reinante en esos círculos favorece la corrupción. En la fraternal de altos funcionarios, por ejemplo, se negocian ciertas promociones, y en la fraternal reconstrucciones y obras públicas se reparten contratos con consecuencias financieras considerables. Fin de la cita. Dejamos atrás la fraternidad, que, como toda cosa humana, puede degenerar en favoritismo, y sigamos recontando algunos simbolismos masónicos. Por ejemplo, la escuadra, el compás, la plomada, el mallete o el mazo. En la masonería medieval eran los utensilios de trabajo profesional. En la moderna, símbolos del orden y de la justa apreciación de las tareas y obras, de la rectitud moral, la escuadra, de la justicia reguladora de los actos de los hombres, el compás, del equilibrio de la construcción, de la perpendicularidad de la edificación interior, la plomada, de la rectitud y solidez horizontal de lo construido, de la nivelación e igualdad de los hermanos, el nivel, de la voluntad en la realización y en el mando, mallete o mazo de madera o marfil de doble cabeza de 22 centímetros de largo, etcétera, etcétera. Todo esto lo estoy leyendo. Habla de la regla, del mandil, del delantal, pero no vamos a enumerar todos los símbolos porque nos vamos a volver medio locos. Pero sí que me gustaría hablar de otro rasgo definitorio de la masonería, y es el naturalismo o marginación de lo sobrenatural. Y en este punto es donde nace su enfrentamiento con la mayor parte de las religiones reveladas. Aquí nos centraremos por razones obvias, especialmente con su enfrentamiento con la Iglesia Católica, que ha sido el más encarnizado y sostenido en el tiempo. Pero aunque nos dé la sensación de que estaban a partir un piñón con el protestantismo, en el fondo últimamente han habido reacciones, por ejemplo la que dije de la Iglesia Anglicana en el capítulo anterior, así como muy de pasada, en la que ésta se ha distanciado porque en el momento en que buscas lo común a todas las religiones, vacías de significado a las religiones concretas. Y en el fondo lo que se busca es una nueva religión sincrética. Desde luego se enfrenta abiertamente con el Islam o con el judaísmo más ortodoxo. Sin embargo, no solo ha aprendido la acción de la masonería en Europa occidental y cristiana. Hay dos ejemplos claros en Oriente. Uno es
la nueva Turquía surgida a raíz de la caída del Imperio Otomano, de la mano de Atatürk, un masón que pretendió secularizar una sociedad muy islamizada. Últimamente al asunto se le ha dado la vuelta radicalmente, como podemos observar. Pensemos en quién manda ahora en Turquía. Otro ejemplo claro es el caso del Estado de Israel, que viene de un movimiento que es el sionismo. Y el sionismo en su inicio estaba iniciado por masones como Herzl, etcétera, que eran claramente laicistas y no nada religiosos. Otra cosa es lo que haya pasado luego. Pero ya vemos que estas ideas masónicas han echado raíces más allá de Europa y Occidente, aunque de una manera más bien tímida. Y desde luego acaban siempre enfrentándose a las grandes religiones. Pero en Occidente su gran enemiga siempre ha sido la Iglesia Católica. Y por eso, por el tema del naturalismo y por la exclusión del factor sobrenatural. De hecho, el Papa León XIII, cuando dedicó al naturalismo la mayor parte de su encíclica sobre la masonería, que es la Humanum Genus, acertó de pleno. En esta encíclica juzga a la masonería no por motivaciones políticas, por su oposición al antiguo régimen, sino desde sus cimientos, o sea, desde sus principios. Por eso expone y rechaza su naturalismo, por ser vehículo del racionalismo, del escepticismo, y que en la práctica se traduce en el laicismo, en el indiferentismo y en el relativismo religioso. Dice, destruye los fundamentos de todo el orden religioso y social nacido de las instituciones cristianas y crea un nuevo orden a su arbitrio. Se trata de cambiar el paradigma cristiano por el masónico. Bueno, no vamos a continuar por ahí, pero que luego daremos más vueltas a este enfrentamiento con las grandes religiones. Pero ahora, como yo sé que os he puesto un caramelo en la boca al hablar, un caramelo es un decir, os he adelantado algo, al hablar de Lucifer y de estos temas, que sé que a algunos les despierta una especial curiosidad, vamos a hablar de lo que es el luciferismo dentro de la masonería, que es un tema siempre controvertido. Vamos a ello. Y para entender bien lo que viene ahora, lo que vamos a escuchar ahora, porque no solo voy a hablar yo, ya lo veréis, pues vale la pena que hagamos memoria de lo que se dijo en el programa número 29 de Primum Gradus, allá por noviembre del año 2017. Estamos en noviembre del 2018, ha pasado un año. Ahí describía lo que era el gnosticismo originario. Y entre otras cosas, se caracterizaba por distinguir entre un dios malo, el demiurgo, que había creado el mundo material. Este era un dios perverso, tiránico. Y por otro lado había una divinidad buena que traía la luz interior, y aquí es donde entra Lucifer. Y por lo tanto, rebelarse contra ese demiurgo malvado es un acto bueno, y el portador de la luz nos ayuda en esa rebelión. Bueno, dicho esto, vamos a escuchar un corte de audio. Lo he sacado de YouTube, lo podéis encontrar vosotros, y se trata de una entrevista del señor Jiménez del Oso. Si sois españoles y tenéis una cierta edad, es decir, más de 40 y muchos años, lo recordaréis, aunque sea vagamente, porque este doctor Jiménez del Oso se hizo famoso en los años 70 y creo que principios de los 80, por dirigir y presentar un programa de ocultismo y de misterios. Bueno, pues aquí en este programa entrevista a Gabriel Pérez de Rojas. Ignoro si en algún momento este señor fue un masón. Puede ser que sí. Él de hecho habla de su orden Illuminati como una orden masónica, pero lo que no sé con seguridad no lo puedo afirmar. También he de decir que en alguna página de masonería, escrita por masones, ponen a esta señora a caer de un burro. Lo tratan poco menos como un cantamañanas. Pero lo que dice aquí
su visión del luciferismo encaja perfectamente en esta visión gnóstica, que sería la propia de la masonería. Otra cosa es que este señor sea efectivamente un cantamañanas y se haya aprovechado de estos temas para engañar a la gente. Pero creo que es muy significativo lo que responden. En todo caso, sin ser masón, desde luego responde a un perfil de gnóstico. Vamos a ver lo que dice sobre el luciferismo. Por cierto, antes de empezar, si buscáis Gabriel Pérez de Rojas en internet os saldrá abundante información sobre este señor. Ya veréis que lleva una vida un poco errática, es un tipo un poco peculiar. Pero lo que aquí dice es interesante. Tú has definido la orden como, entre otras cosas, como luciferina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Lucifer es como una especie de imagen que se venera dentro de la orden o es el foco de atención intelectual o emocional vuestro? ¿Qué pinta Lucifer en una orden así? Bueno, nosotros observamos la figura de Lucifer de diferentes formas. Para la gente de la calle, es decir, para los no iniciados o profanos, Lucifer es el maligno o el mal, ya que tiene una formación cristiana, prioritariamente católica. Para los iniciados de los primeros grados, Lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce a la unión con Dios. Y para los iniciados de alto grado, donde ya encontraríamos a los luciferianos, que no son luciferinos, Lucifer es el propio Dios. El Dios cristiano es dogma, limitación, amputación, castración, muerte. Lucifer está más unido a la libertad, el libre albedrío y unos planteamientos totalmente contrarios. Y esa idea de Lucifer como el portador de la luz encaja perfectamente en el ideal masónico. En el fondo, lo que está diciendo es: busca tu iluminación interior y sálvate por ti mismo. No esperes la salvación de Dios. Y volvemos al tema de la piedra cúbica. Y volvemos al tema del primer pecado, del pecado original. ¿Qué le dice la serpiente? Es decir, el Lucifer, vamos a llamarlo Lucifer, no Satanás ni el diablo. Dios no quiere que comáis de este árbol, porque el día que comáis se os abrirá el conocimiento y seréis como dioses. Bueno, yo creo que este es en el fondo la razón de ser de la masonería, la perfección interior realizada por uno mismo, sin necesidad de ayuda externa, de ayuda sobrenatural. Y aquí dejo este programa, quizás en el siguiente lo desarrolle un poco más y desde luego desarrollaremos su vertiente más política y más, digamos así, revolucionaria. Sí, revolucionaria, porque detrás de toda revolución y subversión durante mucho tiempo ha estado siempre la masonería, lo cual no significa que todos los revolucionarios y todos los subversivos sean masones, lo cual no significa que todas las conspiraciones sean masónicas, lo cual no significa que todas las conspiraciones masónicas les hayan salido bien. Pero sí que os aseguro una cosa, y es que la masonería ha triunfado en lo ideológico, y hoy muchas de las ideas que dominan el mundo son ideas masónicas. Hasta el próximo programa. Si os ha gustado poned un me gusta.